Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un poderoso saludo de su hermano y amigo y servidor Julio Rivera. Damos gracias al Señor por estar una vez más con vosotros para compartir esta preciosa palabra que el Señor nos ha dejado para poderla compartir con todos vosotros. Así es que bienvenidos, familia, que da buenos frutos. Recuerden que este es su programa, por sus frutos los conoceréis. Y es un honor, es un placer traer una nueva serie. Y en esta ocasión estaremos hablando de 30 cosas que Dios no puede hacer. Te va a decir, hermano Julio, pero ¿cómo? Si Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso, es decir, que todo lo puede. Más sin embargo, en su palabra, Él dejó ciertas restricciones que Él mismo no puede hacer. Y lo vamos a estar viendo por la palabra. La palabra es que dice que Él no puede hacer ciertas cosas. Así es que vamos a estarlo viendo por la palabra. Así es que vamos a ponernos ante las manos del Señor sin más preámbulo, ¿verdad? Para entrar en materia. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, vengo ante su santa presencia, mi Dios, para darle gracias, para darle honra, honor, porque usted se merece todo, Señor, y toda la gloria es suya, Padre bendito. Todo lo que hacemos es para su gloria y su honra. Y me pongo una vez más, Padre Santo, en sus manos para que me ayude, me guíe, me lleve de la mano por esta nueva serie, mi Señor, y que su palabra sea compartida con los amigos y con todos aquellos que deseen oír la palabra del Señor. Entonces, 30 cosas que el Todopoderoso no puede hacer, según su bendita palabra que Él dejó, y lo vamos a estar viendo. Y la primera cosa que Él no puede hacer es romper sus propias leyes. La primera cosa que el Todopoderoso Dios no puede hacer es romper sus propias leyes. En el Salmo 119, versículo 89, dice la bendita palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea que nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y del universo, dejó escrita una palabra. Y Él mismo dice en el Salmo 119, 89 que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea que Él dijo que Él iba a ser fiel. Él no puede romper esa palabra que ella dijo, ¿verdad? Porque Él siempre será fiel. Él no puede ser infiel. Así que esa es otra de las cosas que Él no puede. Ya compartí otra, ¿verdad? Pero la primera, dijimos que la primera cosa que el Señor no puede hacer es romper sus propias leyes, y lo soportamos con el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y la segunda cosa que Dios no puede hacer es mentir. En Hebreos capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escucha lo que dice esta palabra: en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea que Dios no puede mentir. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para
agarrarnos de la esperanza. La palabra dice asirnos, ¿verdad? Pero yo lo cambié por agarrarnos para que se entienda más. La palabra asir quiere decir agarrar. Bendito sea su nombre. Y cuando nos asimos, nos estamos agarrando. Dice, hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Bendito sea su nombre. Segunda cosa que nuestro todopoderoso Dios no puede hacer es mentirle. Si Él dijo que nos iba a salvar, y si nosotros aceptamos esa salvación, Él lo hará, porque Él no puede mentir. Si Él dijo que iba a regresar otra vez, téngalo por seguro que Él va a regresar otra vez, porque Él no es hombre para mentir. Él es Dios y no miente. Bendito sea su nombre. Entonces, la cosa número 3 que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Bendito sea su nombre. Y la cuarta cosa que Dios no puede hacer es acepción de personas. Dios no puede hacer acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él murió para que todos tuviéramos la misma oportunidad de ser salvos. Bendito sea su nombre. Y dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no puede tener favoritos. Un grupo sí favorito, otro grupo no. No hay acepción para personas. Él murió para todos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que todos escuchemos su palabra y le obedezcamos. Ahora, que no todos queremos escuchar, eso es otro rollo, pero Dios, no hay acepción de personas en Dios. O sea que Dios no puede hacer acepción de personas. Bendito sea su nombre. Y en Santiago capítulo 2 versículo 9 dice la palabra del Señor: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos, ¿verdad? O sea que, bendito sea su nombre, dice que no podemos hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecados, según Santiago 2:9. Amén. Entonces, queda claro, ¿verdad?, que Dios no puede hacer acepción de personas, porque Él mismo lo dice. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Él murió para todos, para darnos salvación a todos. Amén. Y la cosa número 5 que Dios no puede hacer es salvar fuera de la gracia y fe en Cristo. Y vamos a probarlo para que vea que Jesucristo es el único camino. Bendito sea su nombre. Y fuera de Jesucristo no hay salvación. No puede salvar fuera de la gracia y la fe en Cristo. Romanos capítulo 3 versículo 26 dice la palabra del Señor: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Bendito sea su nombre. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en ¿quién? En Jesucristo. O sea, no hay salvación fuera de la gracia y de la fe puesta en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces Dios no puede salvar fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio redentor que Él hizo en la cruz. Bendito sea su nombre. Así es que el único camino, el mismo Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que fuera de Jesucristo nadie va a llegar al Padre. Bendito sea su nombre. Entonces, la cosa número 6 que Dios no puede hacer, Dios no puede ser injusto. Bendito sea su nombre. Dios no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque Él es el Dios justo, el Dios de la justicia. Y lo dice Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En Dios no hay injusticia, porque Dios es un Dios justo. Bendito sea su nombre. La cosa número 7 que Dios no puede hacer es, Dios no puede bendecir al hombre sin fe. La cosa número 7 dice, Dios no puede bendecir al hombre sin fe. Y lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, bendito sea su nombre, que Él, bendito sea su nombre, porque es necesario que Él agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe en el Señor no nos puede bendecir. No. ¿Por qué? Porque dice que es imposible agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe en Él, Él no va a estar agradado de nosotros. Y Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la bendita palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea su nombre. Y el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendito sea su nombre. Espero se estén gozando con esta palabra. Y la cosa número 8 que Dios no puede hacer, Dios no puede maldecir al hombre que ha cumplido sus términos que Él mismo exige. Dios no puede maldecir al hombre que ha cumplido todas las leyes, los mandamientos y los términos que Él exige. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice la palabra del Señor, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendito sea su nombre. O sea que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendito sea su nombre. O sea que el Señor, ¿verdad?, vino a alumbrarnos. Y si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y Señor, ¿verdad?, Él no nos puede rechazar. No puede. ¿Por qué? Porque la exigencia de Él es que vengamos y nos rindamos a aquel
que pagó con su vida, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros aceptamos ese sacrificio redentor, Dios no puede rechazarnos. Bendito sea su nombre. Entonces, la cosa número 9 que podemos, que vemos en la bendita palabra, es Dios no puede cambiar su propio plan eterno. Ya el Señor trazó un plan desde el principio y la fundación del mundo, y Él no puede cambiar ese plan. Y lo dice Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. O sea que lo que está escrito se escribió en tiempos antiguos, y así quedó escrito, y así será siempre, porque Dios no cambia, no tiene sombra de variación. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, en los siglos venideros, ¿verdad? O sea, desde hace muchos siglos atrás, el Señor Dios creó un plan eterno para el hombre, un plan redentor, y Dios no puede cambiar de opinión. Y en Efesios capítulo 3, versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la número 10 dice: salvar a los rebeldes quienes persisten en rebelión. La cosa número 10 que Dios no puede hacer es salvar a los rebeldes quienes persisten en su rebelión. O sea, Dios no puede salvar a aquel que no quiere ser salvo. Si a usted se le ha predicado la palabra del Señor y usted rechaza, pues Dios no lo puede salvar. Dios no le puede dar la salvación si usted no la quiere, porque esto es voluntario. Entonces, la cosa número 10, y aquí vamos a ir terminando esta palabra: Dios no puede salvar a los rebeldes quienes persisten en rebelión. Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá paz, no habrá para él medicina. Bendito sea su nombre. O sea que si no queremos, ¿verdad?, de ninguna manera aceptar la palabra de Dios, el consejo de Dios, la recomendación de Dios, la salvación que Dios ofrece, Dios no nos puede salvar. Y Mateo capítulo 18, versículo 3, dice la bendita palabra del Señor: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo. Bendito sea su nombre. Y estas son las primeras 10 cosas que le tengo. Espero se hayan gozado, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos vemos en la próxima. Amén y amén.